Mi nombre es Isa Cosette Díez y soy la moderadora de esta mañana, por el cual me he titulado Escribiendo la presencia afro, estrategias literarias. No sé si me lo recuerdo. Hello. Okay. Sí, esta mañana tenemos con nosotros Mariposa Fernández. Winston González no pudo estar aquí, pero voy a leer su biografía en su honor. También tenemos Nyanga Jones y Norge Espinosa. Winston González nació en 1986 en Livingston, Guatemala. Es un poeta de origen guarífuna y escritor transdisciplinario. Obtuvo el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Ardón en 2015 por su libro Traslaciones. Fue incluido en la lista Los Más Creativos de la Región de la revista Forbes Centroamericana. Además de escribir poesía, ha colaborado en danza, artes visuales, música y acción artística. Sus últimos textos publicados son No Voodoo Please, Cómo se hace un relámpago, ¿Qué haré con mi lugar en el cielo? Vive en la ciudad de Guatemala, es miembro del colectivo Espectáculo Literario La Retaguardia, además de dirigir y traducir para el proyecto Wanichugu, microeditorial de poesía en idioma guarífuna. También tenemos María Teresa Fernández, mejor conocida como Mariposa. Nació y se crió en el Bronx, Nueva York. Es una puertorriqueña orgullosa de su ascendencia africana. Su trabajo demuestra orgullo por sus raíces neoyorquinas y un profundo compromiso con su comunidad. Mariposa es una galardonada poeta, educadora y promotora cultural que ha aparecido en la aclamada serie de HBO Latino Habla Ya y el documental de HBO Americanos Latino Life in the United States, así como en BET y PBS. De igual modo, se ha presentado en universidades y lugares importantes en los Estados Unidos, Puerto Rico y el extranjero. Mariposa recibió la beca de Letras Boricua Fellowship, otorgado por la Fundación de Familiar y Fundación de Mellon, el Premio Artista de la Ciudad en 2021, otorgado por el Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York, la Fundación de las Artes de Nueva York y la subvención de encubradora adjunta de CUNY 2020-2021, otorgado por el Centro de Humanidades. Actualmente trabaja en Hunts Point Stories of Strength, un proyecto multimedia que documenta historias de resiliencia comunitaria en el sur de Bronx y en completar la publicación de un libro de sus poemas. También tenemos Nyanga Jones Njoli, que es un joven escritor de origen ecuatoriano. Es el único país que habla español en África. Nació en España, se da a conocer con su primera novela, Herederas la Tierra, publicado en 2015, donde ponía de relieve la experiencia de la inmigración ecuatoriana en España después de la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968. También ha realizado proyectos audiovisuales como Negro sobre Blanco en 2012 y El Willy durante el momento de 2014 y 2018, donde se ponen de relieve cuestiones como la cultura indoe, la familia y la visibilización de africanos en España. El diario de Mark es su segunda novela. Y también tenemos Norge Espinosa Mendoza de Santa Clara, graduado de la Escuela Nacional de Instructores de Teatro y licenciado en Teatrología por el Instituto Superior de Arte. Obtuvo el premio de poesía en El Carmine Barbudo con sus libros Las breves tribulaciones
se ha desarrollado como poeta, dramaturgo, investigador y ensayista. Es fundador de Teatro de los Elementos y ha colaborado de manera sostenida con los grupos Palipo, Teatro de las Estaciones y Teatro El Público. De este último es asesor actualmente. Ha obtenido entre los premios Calendario, Abril, Prometeo, Dora Alonso y René Leal. Dentro de su producción dramaturga destacan Romanza del Lirio, Federico de la Noche, Cintas de Seda, Sácame del Apuro, Trío de Icarios y casi todas llevadas a la cena. La Virgencita del Bronce, estrenada por Teatro de las Estaciones, obtuvo entre otros galardones y Premio Villanueva de la Crítica Teatral Cubana. Un gran aplauso por las panelistas y gracias por la atención. Tenemos problemas con el internet, entonces yo no voy a usarlo. Sí. Estoy usando el hotspot. Ayer con el sonido también. No me digas. Sí, me da estrés. Buenos días, saludos. Gracias. Me alegro de estar aquí en Puerto Rico. Qué bueno estar en Puerto Rico. Y gracias por invitarme. Es un honor para mí a compartir con ustedes y estoy muy orgullosa a participar en un evento tan histórico y necesario. Y quería felicitar y decir las gracias a mi hermana, la doctora Mayra Santos Pérez. Thank you, Mayra. Escribiendo presencia afro. When I hear these words, yo voy a presentar en inglés. Yo nací en el Bronx y mi primer idioma es Spanglish. And Black people speak all languages. ¿Verdad que sí? Yes. Because the colonizers spoke more than one European language. And so I think in Spanglish. And I think in the vernacular that they call Black English. And I think it's important. To think of the many words that come from enslavement, from the history of enslavement, and to study these words, because I grew up not knowing this history. As a poet, I think also of the sayings of my grandmother. And one of her favorite sayings was, uno es maestro de lo que piensa y esclavo de lo que dice. And I think that's a very interesting saying because it teaches you to be responsible for what you say. Like, you have to really own what you say and be responsible and accountable for what you say. And maybe you should think before you speak. But there's something about that saying that also is about silencing and not speaking. And the stories that I need to write, the stories that I haven't written, was what I began to think about. And not only the poetry and the poems about identity and about how proud I am to be a Black Puerto Rican woman and how hard I've had to fight to reclaim my Blackness and to do away with the shame that was imposed on me as a child, being told, you know, tú tienes pelo malo, you know, and noticing that my primas que tenían pelo lacio y largo, that they were treated differently, that they were treated better than me and my twin sister.
So thinking back to my 1970s childhood, I remember my mother playing Olatunji, the music of the Nigerian, drummer. And it was also cool at that time to have wooden African sculptures of mahogany and ebony, and I grew up with these symbols of African pride, but I also grew up in a Puerto Rican family where my mother was told by my abuelita to marry someone lighter, para mejorar la raza, and the same mother who started to relax my hair when I was 5 years old. So I have a poem called Poem for My Puerto Rican Sister, or Broken Ends, Broken Promises, that's dedicated to my twin sister Melissa, that's about that experience of braids, twist and tie, constrain baby naps, never to be free. Braids, twist and tie, contain, holding the shame of not having long black silky strands to run my fingers through. Moños y bobby pins, twist and wrap, restrain kinky naps, dying to be free. But not the pain of not having a long black silky mane to run my fingers through. And forgive me for the sin of not inheriting Bobby's good hair. So that poem, which became one of my signature poems and which appeared on HBO, Latinos Habla Ya, was something that was very empowering, and it feels good. It feels good to share that poem. What doesn't feel good is to write about the racism, to write the stories that have yet to be written, because they're painful. Like my Titiana, who used the name at one point in her life, Ann Carter, because she passed as a Jewish woman, and we didn't find this identification until after she passed away, that she actually had an ID, Ann Carter, and her name was Ana Maria Rosario. And if I did have the PowerPoint, I would show pictures of her she was born in 1928, and the pictures of, don't rush to show it, because it's okay, my presentation, I'm gonna stick to this. Okay. It's okay, yes. You don't need to No, because I want to focus on la palabra. Okay, yeah. It's fine. Also talking about the Yeah, culture no, for the definitely. next round, okay. Okay, el jueves, I'll have my presentation ready. Oh, okay. Yo estaba hablando sobre mi Titiana, que y el racismo interno, internalized racism, la opresión interna. Eso fue, era la misma tía que no le gustó a mis amigos africanos, americanos, y que usaba palabras como eso moreno, eso cogolo, mollo, y algo así. So I wanted to talk about the word morena and why I embraced the word and why I reclaimed the word morena. And I don't, at the same time in my family, my father and my mother did not use the word cocolo or moreno or moño. Okay, so it wasn't, I don't want to generalize and say that it was everybody in my family. My mother always felt that those were not, she would say to us that those were not good words. But we heard those words in other households, in other Puerto Rican households, and in the households of other family members. So in my poem, Ode to the Diasporican, which became my signature poem, originally the title was Ode to the Nuyorican. When it was published in 1994 in New York Newsday with Beto Pietri and Sandra Maria Esteves, and it was an Asian woman, Fei Chang, from the Lower East Side, from that movement, the Lower East Side movement, which was not exclusively Puerto Rican, but Puerto Rican, Asian, and Black, the Black arts movement and the Nuyorican poetry movement, and the Lower East Side. It was an intertwined movement.
And so when that poem was published in 1994 under the title Ode to the Nuyorican, the words went like this: Mira mi cara puertorriqueña, a mi pelo malo. Okay, in quotes. A mis manos trigueñas. And I was reciting that poem at this place called University of the Streets on the Lower East Side. And this brother who was Muslim, Puerto Rican, one of the first Puerto Rican Muslims that I met, and he said, "Sister, why are you saying that you have pelo malo?" Because, you know, I know you do the air quotes because I'm also a spoken word performance artist. So he said, "I don't think you really mean that you have bad hair, right?" Because it was already in the early 90s. Y estaba levantando mi conciencia. Nelson Mandela had been released from prison. I knew that I was black. I was proud of being black, but I was still using these words. He said, because if somebody might read that and take it literally, maybe you should rethink that. And I said, you know what, I think you're right, I'm gonna rethink it. So then I changed it to mi pelo vivo. I changed it. So when I think about writing, escribiendo presencia afro, for me, it's about it's about the raising of my own consciousness and using writing as a tool, as our ancestors have always used writing since the days of abolition, as a tool, as a healing balm, as a weapon for our liberation, for our absolute liberation. And it begins with the liberation of our minds. And so when Bob Marley, says, emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our minds, we have to really take that into our hearts. And so writing for us is not an intellectual process. Writing for me is not an intellectual process. I don't sit at an L-shaped desk, even though that's nice, right? That is nice to sit at an L-shaped desk. And we deserve to sit at L-shaped desks. We deserve to sit in nature and in beauty and go on a retreat and, that's cool. We deserve that too. I want to just, my time is running out, so I want to just say also for me, writing is about honoring my literary mothers, and all of those are black women. When I was, I started loving poetry with Robert Frost and Emily Dickinson when I was 12 years old, because that was how I was introduced to poetry. And then I discovered Ntozake Shange and Sonia Sanchez, Maya Angelou, Gwendolyn Brooks, Naomi Long Majette, these are the literary mothers. And then, yes, Julia de Burgos también, but not until I was 25 years old. My literary mothers come from places like Chicago and Detroit and New York City and Puerto Rico. And writing is also about being empowered by the words of those who influence us. And I wanted to just also mention Miriam Jimenez Roman, who said to me 10 years after I wrote and published Ode to the Nuyorican, which became Ode to the Diasporican, where Pelo Malo became Pelo Vivo, Mis Manos Trigueñas became Mis Manos Morenas, because she said, Mariposa, do you know the etymology of the word trigueña? Do you know that it comes from the word trigo? I said, no. Now, of course, by this time, I was already a poet. I was already, I think I had already performed in, I don't know if I had performed yet at the World Conference Against Racism in Durban, South Africa. But it was 10 years after I published the poem. And she said, yes, why would you want to liken yourself to the color of wheat? And I said, oh, wow, okay, well, I'm gonna change that. So I changed it to Mis Manos Morenas. And morena for me is a powerful word that, for me, I prefer moreno y morena because, viene de los moros, that whoever wants to say that, pay tribute to our Spanish heritage. Well, the Moors, invaded and ruled Spain and, left a lot of their cultural heritage that's still with us today. And also for me, morena is a term that I use in solidarity with my African American sisters
And I think that I just would like to end with Boricua, Morena, gracias. Hola, buenas a todos, buenos días. Bueno, a ver cómo empiezo. Bueno, desde ayer que llegué aquí a la Cumbre Afro, hay 3 palabras que se han repetido insistentemente y que bueno, que creo que me sirven como referencia a la hora de hilar un poco mi propia experiencia, ¿no? A nivel literario, en la forma en la que yo quiero expresarme como escritor y sobre todo trasladar la experiencia de lo que creo que significa ser africano o tener esa presencia en mi obra del africano, ¿no? Y esas 3 palabras son resistencia, lucha y reconocimiento. Voy a quedarme fundamentalmente en esta posición con reconocimiento. Yo soy, o sea, mi familia viene de Guinea Ecuatorial, mis padres vienen de Guinea Ecuatorial y yo nací en Madrid, mis padres tuvieron 4 hijos, entre ellos yo, y bueno, lo que significa crecer en España, en este caso en Madrid, como hijo de 4 guineanos, pues es una cosa que yo no era consciente en mi relación con otros niños, en mi relación con otras personas, pero según van pasando los años, lo que significa para mí ser negro, o mi experiencia es ser una persona negra en España, se convirtió en, podríamos decirlo así, una experiencia de soledad. Porque al salir a la calle yo estaba con otros niños, los cuales yo nunca me diferenciaba con esos otros niños, nunca me sentí diferente, pero la diferencia se hizo patente en el trato que tenían hacia mí, ¿no? Y es que en el momento cuando yo me di cuenta, empecé a ser consciente de que soy negro. Y bueno, en el espacio familiar, ser negro no es una cosa extraña, pero yo con mi familia éramos los únicos, ¿no?, con los que podíamos experimentar esa sensación de no estar en conflicto en la diferencia. Por lo tanto, para mí crecer y nacer en España implicaba un sentimiento de soledad. Al contrario que creo que lo que puede suceder aquí en Puerto Rico y en otras comunidades afrocaribeñas, donde el africano se ha configurado desde el principio como una comunidad, con unas relaciones, ser, en mi caso, africano, de origen, nacer en España, crecer en España y socializarme en España implicaba también un aspecto de soledad. En ese sentido, el fenotipo, ¿no?, a mí me delata, como podría delatar a cualquiera, para designarme que yo soy negro, ¿no? Pero existe un conflicto mucho más allá, incluso a través de esto, porque mi propia experiencia de ser negro a través del contexto familiar, que es limitado, tampoco me hacía sentirme a la par con otras personas negras. A veces te juntabas con otras personas negras que tenían experiencias muy diferentes, incluso desde el racismo, pero incluso lo que es la experiencia familiar, por la religión, por las culturas, Entonces, llega una pregunta sustancial en mi vida que es, ¿qué significa ser africano? ¿Qué significa ser africano? Africano no es simplemente el fenotipo, no es el hecho de tener un color de piel, ¿no? Y esa pregunta profunda está ahí porque al final se establece un cuestionamiento que traspasa el tiempo y constantemente esa pregunta se convierte en una especie de persecución, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Eso está siempre ahí. Puedes responder la pregunta, puedes ignorarla, pero siempre va a estar ahí. De alguna forma, el ambiente te presiona a responder. Y hay muchas formas de enfrentarse a esto o de respuestas, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que pasa en España, fundamentalmente con todos aquellos que hemos nacido en España como personas negras,
es que nos sentimos solos de alguna forma, solos o no representados, o no reconocidos, o las tres cosas a la vez. En ese sentido, cuando yo quiero manifestarme como escritor, tengo que aprender a situarme. ¿Quién soy yo? Pero no solo quién soy yo para conmigo mismo, sino quién soy yo para los demás, para con los demás, ¿no? Es intentar establecer o reconocer un vínculo. ¿Cuál es ese vínculo? Porque cuando yo tuve 24 años me fui a Guinea Ecuatorial, fui solo, con muchas ínfulas de aventurero, de descubrir cosas que desconocía, en una fantasía que yo me había creado sobre lo que es África, sobre lo que es Guinea, sobre lo que es mi cultura, sobre lo que son mis orígenes, donde podía sentirme seguro. Y cuando llego a Guinea me dicen que soy un blanco. Entonces llego a Guinea, soy blanco. Estoy en España, soy negro. O sea, me siento desubicado. No soy de aquí, no soy de allá. Pero me di cuenta de que ellos tenían razón. Llego a África, soy blanco. Porque desde su experiencia, desde lo que ellos entienden, la cultura indoeuropea no tiene una palabra para designar lo que es la raza en sí, como decir blanco o negro, no existe. La palabra que ellos utilizan para designar a aquellas personas que son blancas es metangani, utangani, lo cual es un compuesto de dos palabras. Está la palabra moto, que significa persona, y está moto angani, angani que significa ajeno, persona ajena, una persona que no pertenece a la comunidad, una persona que no está dentro de las costumbres, de las herencias. Y entendí de esta forma que para que yo fuera parte de aquello que consideran ser lo bueno, tenía que formar parte de la comunidad, tenía que formar parte de las costumbres y tenía que reconocerme también entre esas costumbres. Esto es curioso, ¿no? Porque al final yo nací en un sitio donde automáticamente por una cuestión de color de piel hay gente que se dice que no eres de allí. Da igual que hables el idioma como hablan ellos, da igual que tengas las costumbres, da igual que compartas, no eres de allí por una cuestión de fenotipo. En Guinea Ecuatorial, en este caso en la cultura en general de Guinea, tú no eres de allí porque no compartes, no partes del compromiso con la comunidad y sus tradiciones. De hecho, existen ritos de iniciación. Estos ritos, si tú no estás iniciado en la comunidad, tú no formas parte de la comunidad. Da igual que hayas crecido en la ciudad y tú no formas parte de la comunidad. Entonces, desde este sentido, ¿qué significa ser africano? Porque más allá del hecho de nacer y crecer, existe una participación. ¿Y qué es esa participación que nos hace esenciales a lo que vivimos, a lo que compartimos, que nos hace reconocernos como parte de todo aquello que creemos que es común? ¿No? Yo creo que ahí está el secreto, ¿no?, de estas preguntas, para mí, ¿no? Porque como negro, si me puedo situar ahí como negro, siempre habrá otras personas que tengan experiencias muy diferentes a la mía y no tienen por qué coincidir y no tienen por qué tampoco entrar en conflicto. Entonces, más allá de la diversidad de experiencias, más allá de la diversidad de lo que cada uno vivimos, experimentamos y tenemos en nuestros corazones, eso que llamamos africano tiene una respuesta de una forma, que es eso, de alguna forma mi trabajo como escritor, ¿no? ¿Dónde me quería situar? ¿Qué es lo que quería aportar? ¿Cómo me quería conectar con los demás? Al final de lo que estamos hablando es de un tipo de vínculo. ¿Cuál es el tipo de vínculo que estamos construyendo, no solo en el presente, sino en el pasado, también en el futuro? ¿Cuál es el vínculo que nos hace reconocernos, construirnos y reconfortarnos?
para dar constancia y perseverancia, ¿no? En ese sentimiento que, en ese proceso que podríamos llamar no solo reconocimiento, también resistencia. Y es así como para mí la literatura ha nacido como una forma de continuidad, ¿no? Porque yo he querido dar continuidad a todo aquello que me precede y de alguna forma hacerlo presente, pero más allá de hacerlo presente, que continúe en el futuro. ¿Cómo yo quiero que todas esas cosas se trasladen desde mí hacia el futuro? ¿Qué es lo que yo voy a dejar? ¿Qué es lo que yo voy a construir? Y sobre todo, ¿qué es lo que yo voy a compartir para que esas cosas puedan perdurar? ¿Y por qué? Porque al final y al cabo, la modernidad nos ha puesto una encrucijada donde no tenemos la obligación de estar enganchados a una identificación cultural específica per se. Podemos de alguna forma diluirnos o buscar en cuestiones mucho más alejadas de lo que nos antecede, ¿no? Y tenemos que preguntarnos cuál es el valor de tener que pertenecer a una comunidad, cuál es el valor de tener que pertenecer a una cultura y las cosas que compartimos, porque al final todo puede ser intercambiable. Podríamos hacer un poco constantemente de travestismo en el que intercambiamos cosas, ¿no? Entonces, ese es el verdadero valor, y ese es el valor esencial que yo creo que cuando te sitúas frente al espejo y te sitúas con esta honestidad, estás intentando dar el valor a tu vida como ser humano en todo aquello que te ha sido heredado. Y descubrir esas herencias significa descubrir el amor de las personas que te antecedieron y las que están en el presente, con toda la frustración, todo el dolor, todo el odio y toda la destrucción. Hacer un ejercicio de descubrimiento, de indagación que haga entender que existe un sentido y que existe un valor a tu experiencia vital que va mucho más allá incluso de ti mismo. Eso es el amor. No quiero trasladar una idea del amor que sea cursi. Para mí el amor es una ciencia, y es una ciencia en la cual las cosas se trasladan mucho más allá de lo imposible. Las palabras son aquellas herramientas que se trasladan mucho más allá de lo imposible, porque en ellas están encerradas la historia de generaciones, de pueblos, de personas que antes que tú estuvieron ellos. Y ese poder transmisor de la palabra encierra todo. Por ello, cuando yo me enfoco como escritor, estoy conectando con el más allá, estoy conectando con aquellas personas que antes de mí, estoy conectando con el futuro, intentando visibilizar aquel lugar que va a llegar, que no sé cuál es, pero sé que va a llegar, que trasciende a mi propia vida como persona en el tiempo, pero del cual estoy conectado. Estoy conectado y siento la responsabilidad en una forma, en una manera que me ha sido heredada en estas tradiciones, en estas experiencias que pueden ser luchas, pueden ser resistencias, pero ante todas son sinónimo de vida, y la vida con su complejidad creo que tiene el enorme mensaje de amor y estar por encima de todas las vicisitudes o de todos los problemas. Entonces, mi trabajo como escritor, mi primera novela, que se llama Heredarás la Tierra, quería poner de relieve el traspaso generacional de unas personas hacia otras, en este caso el paso que tuvieron mis padres de Guinea Ecuatorial a España, y de alguna forma llenar ese hueco que había quedado olvidado y silenciado, ¿no? Del que se habla muy poco y del que se sabe muy poco. Y posteriormente, según he ido evolucionando como escritor, hay una cosa que me preocupa mucho ahora, que tengo la sensación, ¿no?, desde mi perspectiva, desde mi trabajo personal,
que al ser escritores que tenemos esta enorme carga en el que se nos ha puesto una encrucijada donde lo africano está siempre casi en una cuestión casi de resistencia, de ir en contra de, necesitamos también mirar hacia el futuro, no solo estar mirando al pasado y de alguna forma reivindicando, sino también tenemos que ocupar el futuro como escenario. ¿Cuál es nuestro futuro? Y escribir en el futuro cuál es nuestro escenario, cuáles son las verdaderas aportaciones que desde lo africano, desde esas herencias africanas, que superan lo que es el continente, que superan lo que es la geopolítica, tiene un valor esencial para la vida, para construirnos, para preservarnos y sobre todo para evolucionar como personas. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Muy buenos días. Es verdaderamente muy emotivo volver a Puerto Rico después de varios años, desde que María nos impidió a tantos volver y reencontrarnos con personas que en este país nos son muy queridas y a las que afortunadamente esta cumbre me ha permitido volver a abrazar y volver a tener frente a mí, como debe pasar, para que la amistad siga siendo ese proceso infinito en el cual aprendemos los unos y las otras de los otros. En esta ocasión, la invitación ha sido a hablar sobre la representación en nuestra escritura, en nuestros textos, de cuerpos afrodescendientes, de cuerpos afroamericanos. Y hoy es un día muy particular en el que además estamos celebrando el Día Mundial de la Poesía, así que felicidades a todos los poetas. Es también el Día Mundial del Títere, así que felicidades teatreros, gente que me son muy querida y los grupos a los que pertenezco con muchísimo orgullo. Y también como persona mestiza pertenezco a esa pregunta que de alguna manera nos hace esta mesa. Una pregunta que, lanzada hacia el panorama cubano, puede tener ahora mismo distintas resonancias y sobre todo muchas inconformidades en términos de respuesta posible y de respuesta también todavía imposible. Hace 10 años, estamos justamente a punto de cumplir en solo 2 días, un importante intelectual cubano, Roberto Zurbano, publicaba un artículo en el New York Times que provocó una especie de escándalo interno en Cuba y que tuvo determinadas resonancias también fuera de Cuba. El título de ese artículo en inglés se traducía como "Para los negros en Cuba, la revolución aún no ha comenzado". Y aunque el título reduce y condensa en cierto sentido, no precisamente acorde con lo que el texto estaba presentando, ese título bastó para que Roberto Zurbano no solo desapareciera de la vista del público durante un determinado momento, sino para que perdiera su puesto como director de la editorial de Casa de las Américas, una de las instituciones culturales más importantes de los últimos 63 años en la vida cubana. ¿Qué decía ese artículo? Bueno, en realidad expresaba preguntas y cuestionamientos acerca de cómo el proyecto social de la revolución había cumplido o no las expectativas de lo que prometió en un primer momento con respecto a este tipo de circunstancias. La revolución, sobre todo en el primer momento de su gran frenesí, entre 1959 y 1963-64, pareció asumir una serie de cuestionamientos que venían, por supuesto, de la época colonial, de la época republicana, pero lo solucionó aparentemente haciendo elipsis sobre muchos de esos puntos de incomodidad que la sociedad cubana podía contener. Al crear instituciones que se encargaron de asumir esas problemáticas, por ejemplo, la Federación de Mujeres Cubanas, se supuso que la mujer cubana en la revolución ya tenía resuelta una agenda completa de vida, dentro de la cual solo podía representarse como mujer, como revolucionaria, como madre, como obrera, pero no dentro de otro grupo de posturas y actitudes en la vida que quedaban fuera de ese margen. A la población afrodescendiente cubana no le tocó ni siquiera esa suerte. Y el problema negro, para decirlo como se decía, desde el siglo XIX, continúa en Cuba de distintas maneras. Estando en Chicago el año pasado, recibí la noticia de golpe, mientras visitaba el museo dedicado al arte mexicano de esa ciudad, acerca de la muerte de Eugenio Hernández Espinosa, el más importante dramaturgo cubano que se encargó de presentar a lo largo de un amplio conjunto de obras los conflictos del cuerpo, del hombre y de la mujer afrodescendiente en Cuba.
En 1967, Eugenio había estrenado María Antonia, un clásico del teatro cubano, dirigido por Roberto Blanco, y esa obra puso por primera vez en el amplio escenario del Teatro Mella y ante el público cubano un cuadro de costumbres que afortunadamente salía del costumbrismo, de los límites del costumbrismo, para presentar esas interrogantes del cuerpo de esta mujer, de este símbolo de libertad, de independencia, de esta suerte de Carmen tropical y cubana que era María Antonia y que pagaba con su vida, por supuesto, los atrevimientos de querer elegir ella el hombre y la vida con la cual podía continuar. La obra fue un suceso en ese momento, fue uno de los grandes éxitos de Eugenio Hernández Espinosa, y en los años 70, cuando se impuso una política cultural mucho más regresiva en nuestro país, la obra desapareció de la cartelera, su producción fue quemada, el director terminó alejado de la vida teatral durante varios años y el propio Eugenio no vino a ser rehabilitado hasta que en 1976 ganó con una obra titulada La Simona el Premio Casa de las Américas. Poco a poco su teatro regresó, María Antonia volvió al escenario y hoy recordamos todos los cubanos que pudimos ver a la gran actriz cubana Hilda Oates interpretando el protagónico, como hoy entraba a escena y todo se estremecía. Eugenio fue consecuente con esa voluntad de seguir presentando a lo largo de su teatro todas las cuestiones y preguntas que el cuerpo de una figura afrodescendiente significaba en la cultura cubana. Podemos enlazar e identificar su trabajo hoy como podemos reconocer con orgullo en cualquier lugar del mundo una pieza de Wilfredo Blanco en una galería, en un museo. Pero al mismo tiempo esa noticia me llegó justo en el instante en el que poco después, cuando empieza a aparecer en distintos periódicos del mundo y en distintos periódicos sobre todo concentrados en Cuba, la noticia de su fallecimiento, el enlace de su muerte con el hecho de que solo unos pocos días antes de morir él había firmado una carta que el gobierno cubano distribuyó por el mundo tratando de negar y apoyándose en la lista de los intelectuales y escritores que firmaban esa carta la idea de que en Cuba hubiese alguna represión. Como todos ustedes probablemente saben, el 11 de julio de 2021 fue un día muy complicado para la historia cubana. A partir de una serie de presiones, tanto internas como externas, hubo manifestaciones populares en todo el país que tomaron las calles de distintas ciudades y que provocaron un movimiento rápido por parte de las fuerzas gubernamentales en las cuales se trató por todos los medios de libertad que esa manifestación tuviera un carácter aún mayor de la que tuvo. Hubo violencia, hubo golpes, hubo incomodidad, hubo un malestar que dura hasta el día de hoy y que ha tenido sus secuelas en la elección que ahora mismo está viviendo Cuba, cuando tras abrirse los aeropuertos, habiendo finalizado la peor etapa de la pandemia, muchos cubanos y cubanas decidieron salir a cualquier destino posible para dejar atrás un país en el cual definitivamente las cosas han puesto mucho más difíciles. Por supuesto, si eso ocurre para una población que todavía se sigue creyendo más blanca que mestiza, imaginemos qué puede pasar para el cuerpo de los afrodescendientes. En esos días hubo también un determinado tipo de anhelo por controlar las voces de lo que jóvenes escritores, artistas, intelectuales estaban promoviendo durante esas manifestaciones. Varios de ellos son negros o mestizos. Pienso, por ejemplo, en Luis Manuel Otero Alcántara, que se ha convertido en una figura muy reconocible dentro de toda esta incomodidad, junto a otros, como el dramaturgo cubano Junior García, que tuvo que tomar el camino del exilio. Hoy Junior vive en España, Luis Manuel Otero Alcántara sigue prisionero en Cuba, lo cual nos hizo pensar a varios de los que, una vez que pasó la resaca de estos acontecimientos, en el destino posible que esa revolución, cuando era discutida, elegía para cuerpos marcados por el color de la piel. Los blancos pueden exiliarse, los negros terminan presos. De alguna manera eso repite las preguntas que Surpano hacía en aquel artículo del New York Times. Y me hizo pensar también, por supuesto, en la figura de un intelectual tan importante como Walterio Carbonell, una de las figuras fundamentales del pensamiento de los afrodescendientes en Cuba y que en una fecha tan temprana como 1961, tras haber publicado su ensayo Cómo surgió la cultura nacional, terminó siendo desaparecido también de la cultura oficial cubana. Hay entonces una cronología de cuerpos, de nombres, de pensamientos, que así como se integran en el proceso de la revolución, una vez que la discuten, también entran en una zona problemática. Pienso en Walterio, que pasó por ese proceso, y al que recuerdo como un hombre lamentablemente enloquecido, caminando por los pasillos de la Biblioteca Nacional, encargado él mismo de llevar en su cuerpo y en su piel negra todos los avatares de ese tipo de pensamiento
pensamiento y las consecuencias que podía tener siendo un hombre negro al discutir un determinado tipo de punto de vista de la revolución. Pienso en los años en que pasó Eugenio Hernández Espinosa sin poder estrenar ni escribir después de haber estrenado María Antonia, que como digo, es hoy un clásico del teatro cubano. Pienso en su firma, en esa carta, que evidentemente demostró que ciertas crisis del manejo de ciertos nombres siguen siendo un arma desde la cual la revolución quiere no responder a las preguntas que seguía haciendo Roberto Zurbano en el New York Times hace hoy 10 años. Pienso en Luis Manuel Otero Alcántara, o pienso en cómo un artista negro del performance, Carlos Bartiel, hoy por hoy sigue incorporando esos grandes cuestionamientos que vienen desde los años de la esclavitud en Cuba, pero que siguen poniendo en una situación problemática al ojo del blanco, al ojo del mestizo y al ojo del propio negro cuando piensa en el asunto de estas preguntas en una Cuba que sigue siendo un work in progress. El arte debería servir para replantearnos todas estas cuestiones, para colocar los cuerpos en un orden de lectura en el cual nos digan otras palabras, se exija un nuevo vocabulario en términos de libertad y en términos también de autonomía. Solo en el 2019 en Cuba vino a implementarse el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Esto ha pasado poco antes de la pandemia y por lo tanto, como pueden imaginar, las propuestas de este programa nacional aprobado por el gobierno, que tiene la bendición de la nueva administración política de Cuba, no ha podido trabajar en la dimensión en la que se esperaba. Y es un programa que por ahora se ha preocupado por recoger este tipo de incomodidades, de preguntas, de resquemores que vienen con respecto a la presencia de los afrodescendientes en Cuba, sin poder todavía dar respuestas contundentes que deberían esperarse ya. Esta Cuba, de la que vengo ahora, en la que estoy viviendo, evidentemente tiene que replantear una serie de basamentos sobre los cuales durante muchos años alzamos la utopía de la revolución. Ahora bien, ¿esa es una utopía válida? ¿Es una utopía viva? ¿Es una utopía blanca? ¿Es una utopía negra? ¿Es una utopía mestiza? Son preguntas que entran dentro de un canal de diálogo en el cual, al parecer, por lo menos han empezado a erigir determinadas manos y determinadas voces para opinar sobre esa cuestión. Pero también es una Cuba que necesita ser reseteada a toda velocidad a fin de ponerse en sintonía con lo que el mundo espera, no solo de Cuba, sino espera también de una postura mucho más abierta, mucho más estremecedora y vibrante en ese sentido. Pensar Cuba sin pensar lo negro es imposible. Yo creo que a partir de esa voluntad, grandes intelectuales, grandes figuras de la cultura cubana trabajaron, no solo Walter Carbonell, Nicolás Guillén, Rómulo H. Tañeré, incluso figuras, por supuesto, que venían de una tradición de sangre aparentemente blanca. Sin Lidia Cabrera no podemos pensar a Cuba, y todavía Lidia Cabrera sigue siendo un problema y un tabú para la sociedad cubana. Pienso hoy fundamentalmente en cómo la cultura cubana ha representado o no al negro, a la mujer negra, al mestizo, al mulato, y cómo se asume o no en una condición en la cual la idea del mestizaje debe significar también un cimarronaje de ideas que todavía no está del todo visible, aunque Cuba siga siendo todavía, para bien de Lidia Cabrera, mucho monte por abrir. En ese territorio es que estamos pensando en Cuba hoy todas estas cuestiones, y quiero desde aquí mandar a Roberto Zurbano, mi gran amigo, a 10 años de ese gran problema, el mismo abrazo que le hubiera dado siempre y en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias por compartir esas palabras bien impactantes, y pues yo voy a empezar con unas preguntas y luego voy a abrir por el público. Muchos de ustedes, cada uno, hablaron de prácticas o ambientes o culturas o el proceso de